Bueno, en el montaje principalmente siempre nos topamos es la parte de los voltajes, las alimentaciones. Si quedan bien montados, uno cree, de vez en cuando los cables no quedan bien apretados, por ende una mala conexión, un cable que pueda haber sido en el paso por las bandejas raspado o cortado, me puede limitar que una señal llegue al dispositivo. Lo mismo pasa en los sensores. Los sensores tienen un cable de señal que llega al PLC, muchas veces ese cable está cortado, está dañado o sencillamente el sensor ya perdió su vida útil y la señal no la está enviando de buena forma. Lo que principalmente nos encontramos en la parte de montaje es eso, falla en los sensores, falla en los cables de alimentación. Rara vez, pero falla en los dispositivos de control, las salidas se queman y al quemarse la señal llega continuo, es como que siempre estuviese enviando señal y no tiene el tema de control. Entonces lo que ahí se hace o es buscar alguna salida alternativa o cambiar el dispositivo si es que no cuento con salidas adicionales. Y el resto es mal estado de los bornes de conexión, lo mismo de los entornos, sulfatan mucho las conexiones, eso también pierde la conexión eléctrica o de control. La mala ubicación de los largos, puede ser que el cable me quede muy tirante y eso también produzca que el cable se termine saliendo de la posición donde debe ir. Eso es principalmente los cables de comunicación que sean aplastados por una puerta. De repente lo que uno piensa que es lo más ilógico termina siendo lo más lógico en las fallas, que son la parte eléctrica más que todo, y lo electrónico ya es cuando por subidas de voltaje, por fallas más grandes, puedan entrar a fallar esos tipos de dispositivos. Lo que uno siempre tiene que tener en consideración en este tema es el entorno donde va a quedar la máquina. Si es un entorno muy húmedo, los dispositivos y el montaje tiene que ser en gabinetes cerrados. Ojalá con un índice de protección grande, cosa de que no me influya el tema de las temperaturas. Y teniendo en consideración que si tengo dispositivos como transformadores que producen calor, yo sí o sí necesito que al tener índice de protección me lo sella un poco, pero necesito tener cosas que me permitan enfriar el tablero, porque puede que lo proteja del entorno, pero internamente igual me produzca una falla por sobrecalentamiento. La experiencia nos va dando por dónde nosotros podemos entrar a buscar la falla. Siempre uno lo que hace cuando va donde un cliente o recibe una máquina, lo primero es revisar la parte eléctrica, primordial, inicial, desde el enchufe, desde donde nos conectamos directamente hasta el ingreso de la máquina. Teniendo yo una medición correcta, yo ahí empiezo a ver los síntomas. O en su defecto, si yo voy donde un cliente, el cliente me dice lo que él aprecia. Entonces yo con eso puedo saber dónde entro a revisar. Pueden ser, como digo, la parte eléctrica es lo principal. Entonces, teniendo claridad de eso, yo ahí empiezo a revisar sensores, el estado de los sensores. Si los sensores efectivamente están encendidos, si la señal del sensor me está siendo enviada. En el PLC, la mayoría de los PLC traen LED indicativo, donde yo puedo ver que si efectivamente yo paso la mano por un sensor o aprieto un botón, efectivamente me está llegando la señal a la parte de control. O en su defecto desde una pantalla exactamente lo mismo. Si yo veo visualmente que eso está sucediendo, ya voy descartando y voy pasando a lo siguiente, que podría ser estado de los cables, que podría ser que el PLC efectivamente me esté haciendo la instrucción, pero el dispositivo de salida, ya sea un cilindro, sea una cinta, no parta, ya puedo revisar un motor, pero voy en esa secuencia. Nosotros tenemos que andar trayendo siempre un tester o un multímetro, donde podamos medir resistencia, podamos medir voltaje, corriente, que haya conductividad. Eso es lo principal. Teniendo eso, yo ya puedo empezar a revisar los diferentes componentes. Fallas de cables cortados con continuidad, los voltajes, si me está llegando menos voltaje del que requiero, que eso también es una falla recurrente y uno de los principales problemas que tengo con los diferentes dispositivos, la subida o la bajada de los voltajes de operación. Tienen un rango y cuando sobrepasa mucho eso, el principal
índice de falla que tenemos es por fallas de subida y bajada de voltaje o por mala tierra en circuitos eléctricos del cliente. La tierra se genera un voltaje residual entre tierra y neutro que lo que hace es, en los dispositivos electrónicos son los que sufren porque absorben ese voltaje. Pero eso es lo principal.